Dios les bendiga, amigos bellos. Gracias por permitir que entremos a sus casas a través de nuestro canal de YouTube. Qué bendición es poder conectar nuevamente con ustedes y por el Espíritu mayormente que estemos conectados. Eso sería una gran bendición. Así que hoy vamos a hablar sobre la bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Esta es la escuela número 18 de la Escuela de Jesús en su tercer nivel, esperando siempre que no dejen de escuchar palabra, acuérdense, no dejen de escuchar palabra, ¿no? No dejen de conectarse, no dejen de escribirnos si tienen algún interrogante, alguna inquietud. Gracias por sus diezmos, gracias por sus ofrendas, eso hace posible que los pastores estén dedicados de lleno a la obra del Señor, ¿verdad? Así que es una bendición. No se imaginan la guerra que es cada vez que uno prepara algo dirigido por el Señor. Wow, se te borra el mensaje, se te extravía. Es una cosa loca. Sabemos lo que se mueve en el mundo espiritual porque sabemos que la palabra que estamos soltando viene del Señor y va a edificar sus vidas. Acuérdense que lo importante en el reino de Dios es comenzar, pero lo maravilloso es terminar nuestra carrera. Así que venimos hablando del que construye la casa sobre la roca, que el que construye la casa sobre la arena. ¿Quiénes son los que construyen sobre la roca? ¿Quiénes construyen sobre la arena? Bueno, los que oyen la palabra de Dios y caminan en ella, están construyendo sobre la roca. Y los que construyen sobre la arena son los insensatos, los que nada más oyen y caminan bajo sus propios criterios. Y este sermón empieza en Mateo capítulo 5, como lo hemos dicho, y yo voy ya por la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Alguien dijo por allí, oye, a Jesús como que le gustaba agarrar el sartén por la parte que más calienta. Oye, yo creo que sí. Jesús siempre, cuando enseñaba, le gustaba mostrar la cima, de una vez, para saber el camino que nosotros teníamos que transitar siempre, ¿sí? Y el apóstol Pablo, ya terminando su carrera, seguía siempre diciendo, ciertamente olvidando lo que queda atrás, sigo a la meta, al supremo llamamiento que tengo. Y también su lema era que de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal de terminar mi carrera con gozo. ¿Ves? Esta es una carrera espiritual que tenemos que seguir hasta la meta. Yo invito a todos mis hermanos que me están escuchando, wow, no te detengas tanto. Sí, vamos a seguirte. Hay una meta que tenemos que alcanzar, para eso empezamos a correr. Me imagino que allí todas las personas que estaban reunidas junto a los apóstoles, oye, tenían una gran expectativa, porque ya Jesús venía de echar fuera demonios, de sanar enfermos, bueno, de hacer liberaciones, suplía todas las necesidades físicas. Pero ahora en este sermón Jesús iba a trabajar el mundo espiritual de las personas, ¿no? Y ellos seguro estarían ahí todos embelesados, pero a la medida que Jesús iba hablando, tal vez todo iba cambiando. Mira que esta gente era gente muy bella, era gente sencilla, era gente humilde, era gente, pescadores, agricultores, tal vez pastores, ¿verdad? Y tal vez entre ellos había mezclado algún ilustre, quién sabe. Pero lo cierto es que esta gente lo que se dedicaba en aquel tiempo era a trabajar, a comer, a dormir y a morir. Porque ese pueblo estaba bajo el imperio del yugo romano. Y a la otra guerra que tenían era con la guerra de los impuestos, y los tenían como azotados. Wow, estaban verdaderamente, vivían bien oprimidos, pues, en todas las áreas allí. Sin embargo, Jesús empieza con su sermón, ¿verdad? Pero la gente, cuando Jesús hablaba, la gente tal vez quería una respuesta a lo que ellos estaban viviendo en ese momento. La gente estaba buscando respuesta a sus problemas humanos y resulta ser que Jesús les sale con una receta espiritual. Y eso mayormente pasa mucho. Eso mayormente pasa mucho porque la gente viene a uno como para que uno lo aconseje en su vida, en resolver las muchas situaciones. Y uno ve que la raíz del problema de esas situaciones es espiritual. Es por el mal carácter, es por el exceso de libertad, para no decir libertinaje,
¿verdad? Es la falta de responsabilidad. Oye, cuando ellos ven una receta espiritual, decían, oye, ¿qué es esto? Hombre, como que es diferente. ¿Verdad? Jesús traía una revolución, ellos querían una revolución física y Jesús traía una revolución espiritual. Lo que el hombre valoraba en ese entonces, no, ¿verdad? No era la receta. Y lo que los hombres veían como una maldición pasaba a ser la mayor fuente de felicidad. ¿Ves? Hablarles de humildad, de mansedumbre, de misericordia, de ser pacificadores. Para ellos era un lenguaje, oye, pero si nosotros no tenemos, nosotros tenemos que rebelarnos contra ese sistema, o sea, estamos sufriendo, nos tienen en opresión. ¿Cómo va a hablar de misericordia contra esos tipos? Jesús, Jesús con su mensaje lo que estaba haciendo más bien era firmando su sentencia de muerte, porque este estilo de vida no es de este mundo. ¿Verdad? Este estilo de vida es completamente contrario a la vida de reino, ¿verdad? Pero bueno, Jesús le estaba diciendo ya, bueno, le estaba mostrando lo que era ser ciudadanos del reino, ¿verdad? Lo que Dios iba a hacer a través del Espíritu Santo dentro del hombre. ¿Ves? Nosotros empezamos la clase hablando de los pobres de espíritu, que eran personas pues que a mirar a Cristo veían que dentro de sus vidas no había nada que valiera la pena, no había nada de ningún valor. Ni siquiera podíamos recomendarnos a nosotros mismos. Tal vez llegábamos con un alto pensamiento de nosotros mismos, ¿no? Pensábamos que eras muy bueno y resulta ser que encontrando con Jesús, vemos, wow, nosotros, uy, como que todo lo hicimos mal, ¿no? Y cuando escuchar a Jesús, pues los que empezaron a recibir esa palabra, indudablemente que no es que fue un mal día, es que era algo, una reacción dentro de nosotros muy fuerte. Porque realmente no nos podíamos ni recomendar nosotros mismos. Oye, ¿qué pasó aquí? O sea, como que todo lo habíamos hecho mal. Al cual escuchar a Jesús, por eso es que habla de llanto, de dolor. Porque al escuchar a Jesús, wow, que hemos hecho nosotros de vida en este tiempo? Empezaba como un dolor espiritual. Dolor, llanto, felices son los que experimentan el dolor más profundo cuando entramos en esa comunión con Dios. Eso es lo que empieza a suceder. El desastre que traíamos no era normal. Estamos tan lejos y Dios sin saberlo. Oye, ¿por qué ese dolor? ¿Por qué ese llanto? Ciertamente ese llanto era para liberar la tristeza que teníamos en el corazón. ¿Ves? Entonces, pues, oye, pero entonces esto quiere decir que el sufrimiento y la alegría como que son sinónimos. Bueno, la Biblia dice que el amor es sufrido, ¿no? Y esto no es masoquismo. Porque algunos pueden decir, oye, pero los cristianos como que son masoquistas, les encanta sufrir. No, 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 nada de eso. ¿Verdad? Porque masoquismo es sentir placer al recibir maltrato y sape gato. Nosotros no somos masoquistas. No disfrutamos los maltratos, pero sí sabemos que el sufrimiento que tenemos es producto de los procesos que vivimos, dado a las viejas naturalezas que traíamos. ¿No? El sufrimiento no tanto por los demás, por nosotros mismos. Esa rebeldía que traíamos, tremendo. El apóstol Pablo hablaba de eso. El apóstol Pablo, wow, en tiempos, no es que vivía todos los días afligido, pero sí tenía una guerra fuertemente. Romanos capítulo 7, 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Mira esta expresión, ¿verdad? Esto significa que el nuevo yo, nacido de la fe, está todo el tiempo bajo el asedio de la antigua naturaleza pecadora, esa que traíamos de Adán, ¿no? De modo que el yo nuevo y el yo viejo siempre están como en una lucha. Y eso es hasta el final de nuestros días. Esa es la guerra que tiene el creyente, ¿no? Dice porque Romanos 7:15 dice, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Él está hablando aquí de la coexistencia de la antigua naturaleza y la nueva del cristiano. Él mismo enseñaba y decía, pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieran, o lo que quisieran pues, hacer, ¿ves? Entonces, ese dolor y ese llanto es producto de esa guerra que nosotros tenemos. Y el apóstol Pablo seguía diciendo, yo sé que en mí
Esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿No? Y usted no ve aquí que el apóstol Pablo era un pecador ni nada de eso, usted lo ve como un hombre derecho. Pero él tenía esa guerra, pero las vencía. Pero él está demostrando aquí la tremenda guerra. Por eso es que, wow, a veces no es que, oye, no hacen nada malo. A ver, no, la cuestión es que hay que hacer lo bueno. ¿Verdad? No te puedes quedar nada más no, yo no hago nada malo, no, no. Entonces, cuanto más tú creces en la santificación, tanto más vas aborreciendo la naturaleza vieja. Porque la naturaleza vieja como que te persigue. ¿Ves? Entonces, hasta el punto tal que el apóstol Pablo decía, oye, yo soy un miserable, miserable de mí, ¿vale? Oye, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? O ningún incrédulo puede sentir este dolor por el pecado. Ningún incrédulo puede sentir este dolor por el pecado. ¿No? Entonces, el lamento de los hijos de Dios, wow, es siempre no querer fallarle al Señor. ¿No? Pablo, oye, ¿cómo Pablo puede hablar así? Un hombre tan intachable. Sin embargo, él siempre se sentía como que le faltaba mucho. Oye, como que no caminaba en la voluntad de Dios. Y este tipo nosotros lo viéramos como perfecto. Y él anhelaba de ser rescatado. Fíjate, dice, oye, vale, ¿quién me va a rescatar de este cuerpo de muerte? Entonces, esa es la tristeza que mayormente el creyente tiene. La lucha interior, ¿no es? Y fíjate tú que le decías, oye, hermano, este cuerpo, oye, algún día vamos a ser liberados de este cuerpo. Romanos 8:23 dice que tenemos la premisa del Espíritu y nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Ves? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Digo, oye, el día que ya partamos con el Señor, sea en el arrebatamiento, o sea que muramos, oye, vamos a ser libres de este cuerpo de muerte. Y también dice, también gemimos en 2 Corintios 5:2, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Ves? Por eso que el creyente siempre tiene esa guerra. Y cuando va en oración y va a orar con el Señor, ora al Señor y está en comunión con el Señor, wow, siente las cosas que siempre necesita alcanzar. Y también tiene que sentir las cosas el acoso de lo que tiene que delastrarse. Y eso produce dolor. ¿Hasta cuándo estos pensamientos locos? ¿Hasta cuándo el pecado? ¿Hasta cuándo esto? Algunos, ¿hasta cuándo la pornografía? ¿Hasta cuándo esto? ¿Hasta cuándo lo otro? O sea, tantas cosas que asedian al creyente. ¿Ves? Y eso es lo que produce dolor y eso es lo que produce tristeza, ¿verdad? Y se manifiesta en el llanto. El llanto liberas. ¿Ves? Usted ve la vida mismo de David, del rey David. Impresionante. Cuando uno lee esto es impresionante porque la naturaleza que tiene él es la misma naturaleza que tenemos nosotros. ¿Y qué va a pensar David que algún día se iba a acostar o iba a embarazar a una mujer que estaba casada con uno de sus mejores soldados, ¿verdad? Y a la mujer avisarle que, oye, que iba a tener un hijo de él, Betsabé. Dice, oye, David, voy a tener un hijo tuyo. El tipo planifica meterle el muchacho a Urias, que se llamaba el esposo. Y mandó a llamar a Urias y lo hacía comer y beber y lo mandaba para su casa para que se acostara con la mujer y después dijeran que el muchacho era de Urias. Imagínate tú hasta dónde puede llegar un cristiano, pues. David era cristiano, claro que sí, era un hijo de Dios. Oye, Dios ya había hecho grandes cosas a través de él, pero se confió en él, ¿verdad? Se confió en él. Un día tal vez empezaba a sentir lástimas con él mismo, ¿no? Y eso que tenía muchas mujeres, un loco. Lo cierto es que como el tipo va a caer en eso, ¿verdad? Y el tipo nunca se llegó a acostar con la mujer, o sea que Betsabé no le pudo meter al muchacho Urias y después lo manda al campo de batalla de primerita para que lo mataran. Lo dejaran solo y lo mataran. Imagínense cómo un hombre de Dios puede llegar a cometer tan grande locura. Y sin embargo, Dios no se queda con eso. Dios le dice, oye, David, de verdad que se te fue la mano. No solo que la embarazaste, no solo que era casada, sino que también, wow, lo mandas a matar así tan feo, ¿no? Y le manda el profeta Natán. Y esto me llama mucho la atención porque mira lo que le dice.
Cuando llega el profeta donde David, oye, estaba en esa condición, yo no sé, aparentemente no le redarguía el espíritu, no sé qué le estaba pasando allí, pero ya estaba haciendo eso como normal, no puede ser. Y el profeta le dice, oye, mira, segunda de Samuel 12:1, le dicen, en cierta ciudad hay dos hombres, uno de ellos era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y muchas vacas. En cambio, el pobre solo tenía una ovejita, ¿no? Y un día llegó un visitante a la casa del rico y el rico lo invitó a comer. Pero como no quería matar a ninguna de sus ovejas ni de sus vacas, le quitó al pobre la ovejita que tenía y la mandó a matar para dársela de comer al visitante. ¿Qué opinas tú de eso? Le decía Natán a David. Oye, al oír David eso se enojó muchísimo contra el hombre rico y le dijo a Natán, pero ¿cómo pudo haber hecho eso? ¿Ese hombre acaso no tiene sentimiento? Te juro por Dios que ahora tendrá que pagarle al pobre cuántas veces, 4 veces más de lo que le quitó la ovejita. Y además merece la muerte. Entonces Natán le dijo, sí, ese tipo merece la muerte. Sí, ese tipo merece la muerte. ¿Cómo va a hacer eso? Bueno, y Natán le dijo, bueno, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. ¿Sabes? O sea, ¿cuánto nos podremos estar tal vez no en esta condición así? Wow, pensamos que no la estamos comiendo y que lo estamos haciendo bien. Esas indiferencias espirituales, frialdad espiritual, doble ánimo, tibieza espiritual, cada quien buscando lo suyo. Wow, y algún día nos hablan del reino y nosotros por encima, estamos muy ocupados. Y la verdad que es malo estar ocupado, pero oye, nos descuidamos tanto. Pero después ahí se ve que Natán era del Señor. Porque cuando el profeta le dijo, no, mira, ese hombre eres tú, el que tú mismo estás dictando tu sentencia. Y usted ve a David escribiendo unos salmos, ¿verdad? Impresionantes. Salmo 51:2. Decía, uy, vale, ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia. ¿Ves? Lávame por completo mi maldad, límpiame de mi pecado. Qué bonito es estos arrepentimientos. Y lo tremendo que él decía, uy, hermano, qué tremendo, mi pecado está siempre delante de mí. ¿Y por qué no estuvo antes que Natán le hablara? Fíjate tú cómo a veces podemos estar embelesados y distraídos y tenemos un espíritu de estupor. Oye, que no nos damos cuenta de la condición espiritual que tenemos en el momento. Entonces, ahí podemos ver que, wow, este hombre era de Dios. Y de verdad, oye, volvió en sí. Oye, no estoy haciendo las cosas bien, ¿no? A veces a veces ya no pedimos ni perdón. A veces ya no sentimos ni dolor cuando pecamos. Y esto es la parte más tremenda, ¿verdad? A veces andamos fríos, estamos descarriados o estamos tibios. Wow, y ya no sentimos dolor por nuestra condición. No nos damos cuenta que estamos así, ¿no? Más bien siempre nos estamos victimizando. Alguien decía por ahí, oye, vale, en estos tiempos hay en la iglesia una generación de puras víctimas. Los culpables son siempre los demás y siempre tienen una excusa por la condición en la que están viviendo o por donde están pasando. Ahora, no sentir dolor por nuestro pecado, wow, es una crisis espiritual fuerte. ¿Mm? Alguien dijo, cuando ya uno no se entristece por el pecado, ya no se arrepiente. Cuando no se arrepienta, no le confiesa ningún pecado a Dios. Entonces ahí empieza una barrera y ahí empieza el distanciamiento. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 7:10. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento, que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Entonces hay personas que lloran, hay personas que tienen remordimiento y no arrepentimiento. Eso le pertenece al mundo. Usted ve a Esaú, ¿verdad? Y Jacob, la diferencia. Wow, que lloraba de la rabia, porque Esaú lloraba de la rabia, pero yo había aprendido la primogenitura por un plato de lentejas, ¿verdad? No le había dado valor a lo que Dios le había dado, a ser primogénito. Judas y Pedro niega a Cristo, pero después cuando se vieron, wow, lloraba amargamente, dice.
arrepentido cuando le cantó el gallo la tercera vez. Wow, sentí una tristeza profunda por el pecado. Pero fíjate, cuando se vieron, produce la... Por eso es que en la comunión, cuando uno entra en comunión con el Señor, y tú sabes cuándo te consigues con Él, porque mayormente te quebrantas. Te quebrantas, pero Él te consuela, ahí está la bendición. Mayormente, por muy bien que la esté haciendo, siempre te quebranta. Oye, porque hay muchas cosas más que hacer y hay muchas cosas más que dejar. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No hay felicidad en la tristeza, lo que hay felicidad es en el consuelo de Dios. ¿Ves? Pero los que reciben el consuelo son los que se arrepienten de todo corazón. Y ahí es donde se vive una experiencia con Dios. Dice que consolación significa alguien que viene al lado tuyo para ayudarte. Nos amonesta, pero nos consuela, nos alienta, nos restaura y nos fortalece. ¿No? Solo aquellos que lloran por el pecado conocen el perdón verdadero. Mira lo que dice 2 Corintios 1:13 en adelante. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que nosotros fuimos consolados por Dios. Tú sientes la consolación cuando de verdad te arrepientes y sientes el consuelo de Dios. Sabe que fuiste perdonado, porque eso es la bendición de la consolación, el perdón. Y así tú puedes consolar a otro y los invita. Entonces la gente no siente ese consuelo ni el perdón porque no llegan a tener ese quiebre para poder tener intimidad con el Señor en oración, creyendo que Él está allí. Una bienaventuranza te va llevando a la otra. Los pobres de espíritu te va llevando al llanto, te va llevando al tener hambre de ser justicia, te va llevando a la mansedumbre. Esa es una cadena, esa es la cima que hay que ir escalando. ¿Ves? Entonces, oye, qué bueno es cuando alguien viene y tú sabes que necesita el consuelo y tú le dices, no, yo pasé por allí. Yo pasé por allí. Ahora, tú quieres la solución humanamente hablando y uno te la da espiritualmente hablando, ¿ves? Entonces, siempre porque a las situaciones físicas se necesita a veces, ¿ves?, una respuesta espiritual. Entonces, a medida que nos vamos acercando a Dios, ciertamente vamos sintiendo más el rechazo por nuestros pecados. Alguien decía, mientras más me acerco a Dios, la ignorancia que tenía va desapareciendo y empiezo a ver más mi pecado. ¿No? Primera de Corintios 10:23. Dice, algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. ¿Quién dijo esto? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía, oye, yo puedo hacer lo que quiera, ¿sabes qué? Pero todo es lícito, pero no todo me conviene, dice otra versión. Todo me es lícito, pero no me voy a hacer dominar por lo que no me conviene. A veces para ser feliz tenemos que sacrificar algunas cosas que nos gustan, ¿ves? Entonces hay que sacrificar cosas en el presente para tener asegurado el futuro. ¿Ves? Como dice Lucas 6:21, bienaventurados los que ahora lloran, porque después van a reír mucho. Y eso empieza desde aquí mismo. Oye, hermano, a veces tenemos que llevar las cruces que la vida nos pone. Y a veces hasta nos la ponemos nosotros mismos. Pero la cruz de Cristo es la que prevalece. Pero tenemos que llevarlo si queremos la corona final. ¿Ves? En la clase pasada, ¿se acuerda cuando le hablé de Lázaro? Oye, vale, Abraham le dijo al rico, oye, hermano, Lázaro llevó sus males y tú tus bienes. Y tú con tus bienes no hiciste nada, te quedaste con tus bienes, te quedaste nada más en lo temporal, nunca pensaste en lo eterno. Y eso es lo que ahora tenemos que estar pendientes. Oye, estamos muy entretenidos en lo temporal, mosca, lo eterno, porque mira cómo la gente se está partiendo de repente, la pegada, ¿ves?
Ahora te voy a decir algo, te voy a enseñar algo. Fíjate cómo el apóstol Pablo, mientras más maduraba, más se iba como degradando. Pero eso no era baja estima, eso es alta estima, porque él empezaba diciendo en Gálatas, yo Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Me entiendes? Pero te lo ves más adelante, en Éfeso 3:8 dice, a mí que soy el más pequeño de todos los santos, me he sido concedida esa gracia. Oye, de apóstol, a mí que soy el más pequeño de todos los santos, que no se, se me concedió esta gracia de anunciar el Evangelio a los gentiles. Y después más adelante decía, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Porque perseguía a la iglesia de Jesucristo. Fíjate, este mismo que decía, yo Pablo, apóstol de Jesucristo, y no de esto de los hombres, sino por Dios. Ahora dicen, humano, yo no soy ni... Mira, a medida que vas conociendo más a Dios, más vives como humillado, pero feliz. Felizmente humillado. Y él termina, en su día, ya terminando la carrera, él decía, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo me envió al mundo a salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. ¿Ves? De los cuales yo soy el primero. O sea que tu madurez se va viendo en la humillación que vas teniendo. Mientras más conoces a Dios, más te humilla, porque más te ves chiquitico y más lo ves como inalcanzable, aunque en oración vivas en su presencia. En adoración, más vives en su presencia, lo adoras. Wow, pero en su carácter, en su sabiduría, más te sientes pequeñito. Allí es donde está la verdadera madurez cristiana. La afición es que el hombre descubre verdaderamente a Dios, porque el cristiano, mientras más las aflicciones aumentan, más te tiene cerca del Señor, ¿no? Aprendes mucho. Ahora, ¿qué estás haciendo tú con tus aflicciones? ¿Cómo le respondes al dolor en este tiempo? ¿No? Y más cuando tienes pérdidas familiares, rupturas matrimoniales, ¿verdad? Entonces, es importante que no te reprimas, sino, oye, habla, busca amigos espirituales para que puedas confesarle o hablarle, oye, tengo este problema, tengo el otro, ¿no? O sea, la Biblia habla, lloras con los que lloran, gozar con los que gozan, hay todo tiempo, así que no te quedes encerrado en, en- en tu aflicción, compártela con tu pastor, compártelo con tus amigos espirituales, ¿verdad? Eso no quiere decir que tú tienes falta de fe o falta de confianza en el Señor, pero siempre es bueno pedir consejos, escuchar a personas sabias que te puedan impartir el consejo de Dios. Así que no te encierres, no caigas en esa presión, en esa prisión. Isaías 61:3 precisamente decía que Cristo venía a ordenar a los afligidos de Sión que se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos del Señor, para gloria suya. Amén y amén. Así que Dios los bendiga, paz y gozo en el Espíritu Santo. Wow, por favor, no dejes de escuchar palabras, porque estas palabras a veces nos despiertan. Oye, ya va. Oye, estoy tan lejos. Oye, mucha gente se está alejando mucho y no saben que el camino la misma distancia que recorrieron de ida, de vuelta, es la misma distancia, pero en su vida. Cuesta mucho. Cuesta mucho volver al Señor. Cuesta. Así que no te sigas distanciando del Señor. No es que Dios esté en todas partes, no mosca. No dejes de congregarte. Ya estamos abriendo la iglesia, no, pero no dejes de congregarte por nuestro canal. Por favor, te lo pido. Wow. Por tu bien y el nuestro. Porque también a veces sentimos dolor. Cristo sentía dolor y lloraba. Por como estaba en Jerusalén. Oye, Jerusalén, lloraba. Al entrar en Jerusalén, wow. Cuando vio a Lázaro que había muerto, dice que lloró en la tumba. Y sabía que no iba a resucitar, pero lloró, ¿verdad? No solo a veces uno llora por lo que uno pueda estar pasando, por la condición que uno pueda tener en el momento. También uno llora a veces por las condiciones de otros. ¿Ves? Entonces, wow, porque sabe que por donde está pasando él puedes pasar tú mismo, o puedo pasar yo. Así que Dios lo bendiga y lo espero en la próxima clase.